Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Biblia Enseña. Les recuerdo que mi nombre es Julián. Este es un día caluroso aquí por Argentina, un día de mucho calor, de mucho sol, una mañana muy hermosa de sábado. Y en esta mañana quería continuar con la serie que estaba dando sobre la vigencia de los 10 mandamientos. El primer tema se llamaba la ley de los 10 mandamientos y la ley de Moisés. En este caso voy a tratar un tema que mucha gente confunde o enseña muchas veces o muchas veces repite porque se lo dicen. Dicen que Jesús resumió la ley en dos, basándose en un comentario que vemos entre Jesús y un maestro de la ley en Mateo capítulo 22 del 34 al 40. Pero ¿realmente Jesús resumió los 10 mandamientos en dos, como afirman estas personas? Vamos a ver en esta mañana que es totalmente una confusión decir que Jesús resumió los 10 mandamientos en dos. ¿Sí? Eso no enseña la Biblia, eso no enseñó Jesús. Vamos a Mateo capítulo 22 del 34 al 40 y vamos a estudiar Mateo capítulo 22 del 34 al 40. ¿Sí? Veamos. Está en el libro de Mateo, registrado el comentario de Jesús con esta persona, con un fariseo, un maestro de la ley. Bien, el gran mandamiento dice el subtítulo. Mateo 22 del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó a Jesús por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Sí? El fariseo le estaba preguntando a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús conocía la ley, entonces le iba a responder los dos mandamientos que están en la ley de Moisés. Versículo 37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús estaba citando dos mandamientos de la ley, ¿sí? De la Torá. Estaba citando dos mandamientos. No estaba resumiendo la ley en dos. Eso no dice el texto, ¿sí? Y él en el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras traducciones dice, por ejemplo, vamos a leer por ejemplo, en otra traducción como ser, por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual dice: toda la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos, ¿sí? Y la nueva traducción viviente dice: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. La traducción, por ejemplo, del lenguaje actual, bueno, ya la hemos visto, la enseñanza de la Biblia se basa en estos dos mandamientos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que toda la Biblia o toda la ley o todos los profetas basan sus enseñanzas en estos dos mandamientos, en el amor a Dios y en el amor al prójimo, ¿sí? Si nosotros estudiamos la Biblia, vamos a ver que cuando Dios le dio a Moisés dos tablas con los 10 mandamientos, la primera tabla se refería a los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios, y la otra tabla se refiere a los 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Vamos a Deuteronomio capítulo 10 del 1 al 5. Deuteronomio 10 del 1 al 5. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias para que vean que es cierto esto que estamos viendo, que Jesús no anuló la ley ni la resumió en dos. Deuteronomio capítulo 10 del 1 al 5. En aquel tiempo el Señor me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera de acacia,
Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor les había mandado en el monte, en el medio del fuego, en el día de la asamblea, y me las dio el Señor. Y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho. ¿Sí? O sea, Moisés sube nuevamente al monte con 2 tablas de piedra, y Dios le escribe allí los 10 mandamientos, ¿sí? Los escribe Dios, no los escribe Moisés. La ley de Moisés, como habíamos visto en el primer tema, sí fue escrita por Moisés, pero la ley de Dios de los 10 mandamientos fue escrita por Dios. Entonces eran 2 tablas. Vamos a ver en Éxodo capítulo 20, del 1 al 17, están los verdaderos 10 mandamientos, no los que nos enseñaron en el catecismo, ¿sí? O sea, mi intención no es ofender a nadie, pero yo también he sido católico y desde niño me enseñaron otros mandamientos del catecismo que no son los mismos de la Biblia. Ustedes mismos pueden ver en sus Biblias católicas, en Éxodo capítulo 20 del 1 al 17 y en Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 21, ahí están los verdaderos 10 mandamientos, ¿sí? Vamos a leer que la primera tabla se refería al amor a Dios, tiene que ver con la adoración a Dios. Y la segunda tabla tiene que ver con los mandamientos que corresponden al amor al prójimo. Bien, leamos. Éxodo capítulo 20, voy a leer mejor una traducción que se llama la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica muy buena, es una muy buena traducción. Y dice en Éxodo 20, ahí dice los 10 mandamientos, dice en el subtítulo, dice Éxodo 20, versículo 1, entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te sacó del país de Egipto, de casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Segundo mandamiento, que fue quitado del catecismo, pero que sigue estando en las Biblias católicas, dice, no te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni debajo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de las tierras. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo soy Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Y tengo misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento fue quitado del catecismo católico, pero sigue estando en la Biblia católica. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que, o no dejará sin castigo a quien tome su nombre en falso. El cuarto mandamiento dice, recuerda el día de sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día es día de descanso para Yahvé tu Dios, no hagas ningún trabajo. Versículo 11 dice, pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contienen, y el séptimo descansó, por eso bendijo Yahvé el día de sábado y lo hizo sagrado. ¿Sí? Estos 4 mandamientos tienen que ver con el amor a Dios, o con la adoración, ¿sí? Esos son los 10 mandamientos que fueron escritos por Dios. Los primeros 4, de la primera tabla. Y la otra tabla contenía 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolongues tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás. Segundo mandamiento de la segunda tabla. No cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo. Y el sexto dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ¿sí? Entonces aquí vemos los 10 mandamientos expresados en 2 tablas de piedra, ¿sí? Si ustedes dicen, bueno, pero eso no está en la Biblia, no dice que los primeros 4 estaban escritos en la primera tabla y que los otros 6 estaban escritos en la otra tabla. Pero si uno lee, por ejemplo, en la Biblia, en Efesios capítulo 6, del 1 al 2 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento habíamos visto que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿por qué Pablo dice que honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa? Porque es el primer mandamiento de la segunda tabla, que corresponde al amor al prójimo, ¿sí? Por eso Jesús dijo: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No dice que está resumida la ley, que los 10 mandamientos se resumen en dos. No está diciendo eso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un libro que se llama la Biblia, acá nosotros tenemos varios libros. Y esos varios libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se resumen ¿en qué? En la Biblia, ¿sí? Pero si uno abre el libro de la Biblia, ahí están todos los libros de la Biblia, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, la ley, por ejemplo, de la Constitución Argentina, no sé cuántas leyes tiene, pero hay muchísimas leyes en la Constitución Argentina. Pero todas esas leyes se resumen en la Constitución Argentina, ¿sí? O sea, no quiere decir que está aboliendo las leyes que están allá adentro, ¿sí? Eso simplemente está diciendo que se resume. Por eso, toda la Biblia y todos los libros de la Biblia se basan o tratan sobre el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Eso simplemente es lo que quiso decir Jesús. Y Jesús estaba citando 2 mandamientos de la ley, que esos 2 mandamientos están en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Si tienen duda, Jesús estaba sacando 2 mandamientos del Antiguo Testamento, de la ley, de la Torá, porque él sabía la Torá desde niño, la conocía bien. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es lo mismo que dijo en Mateo 22. Estaba citando la Torá. Y Levítico 19:18 nos habla del amor al prójimo. Levítico 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. ¿Sí? Jesús estaba citando 2 mandamientos de la ley. Por eso en otros evangelios el maestro de la ley le dice: bien, Señor, bien has dicho. ¿Por qué? Porque estaba citando la ley, ¿sí? Bien. Vamos a ver si Jesús vino a abolir la ley de los 10 mandamientos. Vamos a ver si Jesús vino a abolir la ley de los 10 mandamientos, porque muchos dicen que Jesús clavó la ley en la cruz, o sea, la ley de los 10 mandamientos, pero sin embargo no entienden. Porque la ley que caducó cuando vino Jesús, en su mayoría es la ley mosaica, la ley que tiene que ver con órdenes, ritos, todos aquellos mandamientos y ordenanzas que tenían que ver con el culto que se rendía en el santuario terrenal. El sacerdocio levítico también fue abolido, y también muchísimas otras leyes como la circuncisión. Pero de ningún modo los 10 mandamientos. Él mismo lo dice en Mateo capítulo 5 del 17 al 19. Dice Jesús, Mateo 5 del 17 al 19: no penséis, ni siquiera lo piensen. Los 10 mandamientos no están abolidos. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y muchos utilizan la segunda parte y dicen: ven, Jesús era el único que podía cumplir la ley a la perfección. Pero en la primera parte dice que Él no la está aboliendo, ¿sí? Él no la está aboliendo. Es cierto que Jesús es el único que podía cumplir la ley a la perfección, que Él la cumplió a la perfección, pero por eso no la abolió. Eso no está diciendo. Y sigue diciendo Él en el versículo 18: porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿sí? Hasta que pasen este cielo y esta tierra, nada se va a borrar de la ley o se va a abolir de la ley de los 10 mandamientos, ¿sí? Por eso Jesús en Apocalipsis 21 le muestra a Juan un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Y en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva se van a seguir guardando los mandamientos, ¿sí? Los mandamientos de Dios, porque la ley de Dios es eterna, como ya vamos a ver en otro tema. Versículo 19, sigue diciendo Jesús: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñes a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga
y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mucha gente dice que el sábado ya fue abolido en la cruz, pero sin embargo, como hemos visto, el día sábado, el día de adoración, es uno de los 10 mandamientos. Y Jesús dijo que cualquiera que los practique y los enseñe será llamado muy grande en el reino de los cielos. Pero cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir que los 10 mandamientos fueron abolidos, o que solamente uno fue abolido, el sábado por ejemplo, o que fueron abolidos 2. No se pueden abolir los 10 mandamientos. Jesús dijo, ni siquiera piensen, no piensen que yo he venido para abolir la ley o los profetas. Bien, veamos en Mateo capítulo 19, vamos a ver si los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. Porque si no, Jesús enseñaría otra cosa. Vamos a preguntarle a Jesús si tenemos que guardar los 10 mandamientos. Mateo capítulo 19, del 16 al 19 dice: Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Mas si quieres entrar en la vida, dice Jesús, nuestro Señor, guarda los mandamientos. Para entrar en la vida eterna yo tengo que creer en Cristo primeramente y guardar sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si yo amo a Jesús, no es solamente un sentimiento, sino que yo pongo en práctica las palabras de Jesús. Por eso dice, en el versículo 18 le dijo el joven rico, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba nombrando la segunda tabla de la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Incluso Jesús guardó el día sábado, la Virgen María guardó el día sábado, los apóstoles guardaron el día sábado en el Nuevo Testamento. No podemos decir que están abolidos los 10 mandamientos. Bien, en Mateo 24:20 Jesús dice que el sábado se seguiría guardando incluso antes de la destrucción de Jerusalén. Bien, vamos a ver en Santiago capítulo 1:25, Santiago capítulo 1 versículo 25, el hermano del Señor dice en Santiago 1:25, el apóstol Santiago dice, vamos a leer desde el 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero el que se considera a sí mismo y se va, luego se olvida cómo era. Por eso mucha gente se cree justa y dice, no, yo soy justo delante de Dios, no hago mal a nadie, no robo, no mato. Pero acá dice Santiago que tenemos que mirar a la ley de Dios, tenemos que mirar en los 10 mandamientos, tenemos que mirarnos nosotros mismos en los 10 mandamientos para ver si no estamos infringiendo algún punto de la ley de los 10 mandamientos. Por eso dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es esa ley de la libertad? Preguntémosle a la Biblia. Salmo 119, versículos 44 y 45. Salmo 119, versículos 44 y 45. La ley de la libertad son los 10 mandamientos. Por eso dice el salmista en el 44 y en el 45, dice, guardaré tu ley para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. ¿Cuál es la ley de la libertad? Los 10 mandamientos, porque acá la Biblia lo dice. ¿Sí? Y si seguimos leyendo en Santiago, al apóstol Santiago, vamos a Santiago 2 del 8 al 12, para aquellos que dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. ¿Por qué van a decir que fueron abolidos en la cruz y el mismo el apóstol Santiago los está nombrando? Santiago capítulo 2 del 8 al 12
hablando de la ley de la libertad, que son los 10 mandamientos, y que también es la ley real, porque dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Si no hay ley, entonces no hay transgresión. Pero como Santiago sabe que la ley está vigente, dice, si no cumplís la ley, quedás convicto como la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Si yo digo, el sábado no tengo que guardarlo porque ya está abolido la cruz. No, acá dice Santiago, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Y él mismo dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Y el mismo que dijo no cometerás adulterio y dijo no matarás, también ha dicho no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes para inclinarte ante las imágenes. También dijo no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. También dijo acuérdate del día de sábado para santificarlo. Entonces no se pueden abolir ninguno de los 10 mandamientos. Santiago está nombrando los 10 mandamientos así como Jesús. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. También ha dicho, acuérdate del sábado para santificarlo. Y dice, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te ha hecho transgresor de la ley. Entonces, ¿por qué dice que ya te has hecho transgresor de la ley? Porque los 10 mandamientos están vigentes. Y lo dice Santiago. No penséis que he venido para abolir la ley, lo dijo Jesús. No piensen que Él abolió la ley de los 10 mandamientos. Y versículo 12 dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ahora si la ley ya fue clavada en la cruz, ¿por qué dice que nosotros vamos a ser juzgados por la ley de la libertad? Vamos a ser juzgados por los 10 mandamientos. Entonces no digan que la ley fue abolida en la cruz, que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz, porque es una mentira. ¿Sí? Y ya hemos visto en Romanos capítulo 2 también, Romanos capítulo 2 versículo 13 dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2 versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Yo creo en Cristo, pero si no guardo los mandamientos, si no cumplo la ley de los 10 mandamientos, tampoco me voy a salvar. Porque no me sirve solamente creer en Cristo, sino cumplir sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Romanos capítulo 3, versículo del 28 al 31, que muchos dicen, bueno, ya estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, sacando de contexto los textos de Pablo cuando él habla de que no estamos bajo la ley de Moisés, que ya no tenemos que circuncidarnos, que ya no tenemos que guardar las fiestas, pero no bajo la ley de Cristo, porque la ley de Cristo, que son los 10 mandamientos, Pablo dice que él guardaba la ley de Dios, que son la ley de Cristo. Entonces Romanos 3:28 al 31 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las sombras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pues Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión. Nosotros nos justificamos por medio de la fe, ¿sí? No por guardar las ordenanzas de la ley mosaica, ¿sí? O no por cumplir los mandamientos, nos salvamos por la fe. Pero eso no significa que los 10 mandamientos o la ley fue abolida. Por eso Pablo dice en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? Pablo dice, tú te salvas por la fe, sin las obras de la ley. Pero eso no significa que la ley fue abolida, lo dice Pablo. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, ¿sí? La ley de Dios de los 10 mandamientos no fue abolida en la cruz. Vamos a ver, en Romanos 7, 1 y 12 dice que la ley de Dios me muestra el pecado
Dice, yo no conocí la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. En Romanos capítulo 7, versículo 12 dice que la ley de Dios es santa, justa y buena. El mandamiento es santo, justo y bueno. Y yo pregunto, ¿quién dio la ley de Dios? ¿Quién dio los 10 mandamientos? ¿Es Dios? ¿Acaso Dios no es santo, no es justo, no es bueno? La ley de Dios refleja el carácter de Dios, refleja el carácter de Cristo, ¿sí? Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ven? Que la fe y el obrar de los 10 mandamientos van de la mano. Si yo digo creer en Jesús, pero no guardo los mandamientos, no me sirve de nada. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En Juan capítulo 15, versículo 10 dijo, si ustedes quieren permanecer en mi amor, guarden mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Sí? Por eso, al aceptar a Cristo, yo tengo que guardar los mandamientos. No quiere decir que ya no tengo que guardar los mandamientos. Muchos dicen, bueno, pero los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. O sea que yo puedo como cristiano salir a matar, salir a robar, salir a cometer adulterio, si total los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz. ¿No les parece una contradicción, una total contradicción? Bien, hemos visto en Deuteronomio capítulo 10 del 1 al 5 que los 10 mandamientos fueron guardados en el arca del pacto que contenía los 10 mandamientos, ¿sí? Y vamos a ver que en el último tiempo, antes de la última guerra que está profetizada en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 11, dice que va a haber un juicio sobre los muertos y dice que se va a abrir el arca de su pacto, que contenía los 10 mandamientos, se va a ver en el tiempo final. Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19 dice, hablando del tiempo final, cuando se toca cuando el ángel tocó la trompeta, ¿sí? Dice que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es el tiempo final. Versículo 16 dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado gran poder y has reinado. Versículo 18 y 19 dice, hablando de este tiempo, del tiempo final, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y a destruir a los que destruyen la tierra. Está hablando del tiempo final. Va a haber un juicio, ¿sí? Va a haber un juicio. Es la hora de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas, a los santos. ¿Y sobre qué se va a basar ese juicio? En la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. Aquí dice que en el tiempo final se va a abrir el cielo, y el templo de Dios, el santuario celestial, dice que se va a ser abierto, y ahí se va a ver el arca de su pacto. ¿Y qué contenía el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz? No sean mentirosos, ¿sí? Por favor. Y lo digo con todo respeto, porque hay gente que dice que los 10 mandamientos fueron abolidos en la cruz y eso es una mentira, ¿sí? Porque Dios va a venir a juzgar a la tierra. Jesús va a venir a juzgar a cada uno según sea su obra. Él va a venir a dar el galardón a sus siervos los profetas y va a pagar a los impíos con la muerte segunda. Aquellos que no hicieron su voluntad, aquellos que fueron genocidas, aquellos que murieron sin arrepentimiento, Él les va a dar su galardón también a los impíos. Y el juicio de Dios se basa en la ley, ¿sí? En la ley de los 10 mandamientos. Y esto vamos a ver más adelante,
porque hay un juicio que se está realizando en el cielo en este momento. Espero que sea de aprovechamiento para todas las personas y lo digo con todo el respeto, la ley de los 10 mandamientos no fue abolida y esto lo hemos demostrado ya con este estudio bíblico y hay muchísimos textos que demuestran lo contrario. Que el Señor los bendiga y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Quería decirle algo al final antes de terminar, que si les ha gustado el video, que por favor le den like y que se suscriban al canal para que puedan subir, cada vez que yo suba un tema, ustedes puedan recibir la notificación de ese otro tema que ha sido subido.